Mi hijita, perdóname por no poder salvarte. Francisca susurró mientras sostenía la manita helada de la bebé que apenas podía respirar. En aquella madrugada ya no tenía fuerzas. Su esposo había muerto, la universidad abandonada y su hija entre la vida y la muerte. El mismo día en que perdió su empleo, Francisca hizo un trato con un millonario que no creía en el amor, un matrimonio de fachada. Lo que era un acuerdo frío se convirtió en la única oportunidad de mantener a su hija viva. Pero lo que nadie esperaba era que, detrás de todo, existieran cicatrices tan profundas como el amor que aún estaba por nacer. Esta historia te va a emocionar y te va a hacer llorar. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. En la penumbra del pequeño departamento alquilado, Francisca de Lucas contaba las monedas por tercera vez. El reloj de plástico en la pared marcaba las 2 de la mañana, pero el sueño había abandonado su cuerpo hacía mucho tiempo. En la mesa, al lado de un bote de arroz vacío, reposaba una lista de medicamentos y análisis. Cada línea un recordatorio cruel de la fragilidad de su hija, Ana Luisa, de apenas 8 meses. La bebé dormía en la cuna improvisada, respirando, con dificultad. Su rostro angelical, con mejillas chupadas y ojos apagados, contrastaba con la gravedad de su diagnóstico. Síndrome hemofagocítico, una enfermedad rara y gravísima que atacaba su sistema inmunológico. A pesar de la posibilidad de cura, el tratamiento era brutal, largo y absurdamente caro. Francisca pasó la mano por sus cabellos rojizos, despeinados por el cansancio. Sus ojos azules, normalmente vibrantes, ahora estaban rojos e hinchados. Tenía 32 años, pero las ojeras profundas y las líneas de expresión la hacían parecer mucho mayor. Había crecido en un orfanato en el interior de Jalisco, donde aprendió desde temprano que el mundo no ofrecía favores a quien no tenía apellido ni herencia. Por un breve momento, Francisca se permitió recordar a Rafael. La sonrisa tímida, la mirada soñadora, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba del futuro. Habían crecido juntos en el orfanato, compartiendo miedos y esperanzas. A los 18 años, salieron de la mano para enfrentar el mundo, alquilaron un departamento minúsculo, se casaron por el civil sin fiesta ni fotógrafo, y Francisca inició la carrera de Derecho con una beca parcial. «Estamos construyendo algo, Fran», Rafael solía decir, «ladrillo por ladrillo». El recuerdo fue interrumpido por el sonido de la tos débil de Ana Luisa. Francisca tragó las lágrimas y se acercó a la cuna. La niña, rubia como el padre que nunca conoció, abrió los ojos por un instante, reconoció a la madre y volvió a dormir. «Él te amaría tanto», susurró Francisca, acomodando la cobija desgastada. Rafael no tuvo la oportunidad de tener a su hija en brazos. 2 meses después del nacimiento de Ana Luisa, un conductor ebrio lo atropelló cuando regresaba de un turno. «Extra, muerte instantánea», dijeron los médicos, como si eso pudiera aliviar el dolor. Desde entonces, la vida de Francisca se convirtió en una guerra. Dejó la universidad, abandonó los libros jurídicos y se sumergió en la lucha por la supervivencia. Por la mañana trabajaba como niñera para una familia en la colonia Polanco. Por la tarde era dependienta en una farmacia de fórmulas magistrales. Por la noche servía mesas en un restaurante frecuentado por la élite de la Ciudad de México. Llegaba a casa después de la medianoche, con los pies sangrando, para encontrar a la vecina anciana que cuidaba de Ana Luisa por una cantidad simbólica. «Te vas a matar de ese modo, muchacha», decía doña Zulema, mientras entregaba a la bebé en brazos de la madre. «No puedo parar, doña Su. Están los medicamentos, los análisis». El sistema público de salud era un laberinto de filas, protocolos y negativas.
El tratamiento adecuado para Ana Luisa estaba disponible solo en una clínica particular, con cintas en precios que parecían sacados de otro planeta. Incluso trabajando sin descanso, Francisca apenas podía mantener las cuentas básicas al día. Fue entre un hospital y otro, mientras esperaba en la fila para programar análisis, con Ana Luisa febril, en brazos y el alma hecha pedazos, que chocó sin querer, con un hombre de traje oscuro impecable. «Discúlpeme», balbuceó Francisca, tratando de equilibrarse con la bolsa de pañales y la bebé. El hombre la sujetó del brazo antes de que cayera, con un movimiento rápido y firme. Tenía manos fuertes, de uñas bien cuidadas y un reloj que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía. «Tenga más cuidado», dijo él, secamente, soltándola tan pronto como se dio cuenta de que estaba estable. Francisca alzó la vista, irritada por el tono condescendiente, y encontró un par de ojos azules gélidos que la observaban con indiferencia. Cabello negro perfectamente peinado, mandíbula marcada, postura impecable. Enrico Bresser no sonrió, ni demostró ninguna emoción. Se acomodó el saco y siguió su camino, absorto nuevamente en la llamada telefónica importante que ella había interrumpido. Francisca apenas notó el nombre en el gafete colgado en su cuello. Siguió hacia el mostrador de atención, donde una vez más le decían que el análisis específico que Ana Luisa necesitaba tendría que hacerse en una clínica particular. Enrico Bresser, sin embargo, la notó. Mientras caminaba hacia la salida, volteó brevemente. Observó a la mujer pelirroja discutiendo con el empleado, gesticulando con una mano mientras que la otra sostenía a la bebé con firmeza contra el pecho. Había algo en ella, una fuerza desesperada, una dignidad en medio del caos, que captó su atención por más tiempo del que le gustaría admitir. En la sala de reuniones de Bresser Ingenieros, el silencio era denso como concreto. Enrico observaba los gráficos proyectados en la pared sin realmente verlos. A los 37 años, era el director de operaciones de una de las constructoras más grandes del país, responsable de proyectos billonarios y un equipo de cientos de ingenieros. Era respetado, temido, pero nunca amado. «Enrico, ¿tiene alguna observación sobre los números del trimestre?» La voz autoritaria de Armando Bresser lo sacó de sus pensamientos. Su padre, a los 70 años, aún comandaba la empresa con mano de hierro, rehusándose a pasar el bastón completo al hijo único. «Los resultados están dentro de lo esperado», respondió Enrico mecánicamente, «pero el margen en la operación norte está por debajo de lo proyectado». Armando asintió, satisfecho con el análisis preciso. Despidió a los directores con un gesto, pero hizo una señal para que el hijo se quedara. Cuando estuvieron a solas, Armando se quitó los lentes y se masajeó el puente de la nariz. «El consejo está presionando. Quieren una definición sobre la sucesión». Enrico mantuvo el rostro impasible, aunque su estómago se contrajo. Era una conversación recurrente, que siempre terminaba en el mismo punto. «¿Mi desempeño no es suficiente?», preguntó, manteniendo la voz neutra. «Su desempeño profesional es ejemplar», respondió Armando, poniendo énfasis en la palabra profesional. «Pero un líder necesita estabilidad en todas las áreas. Usted continúa solo», completó Enrico. «Estamos teniendo esta conversación nuevamente, padre. La empresa está a punto de hacer su mayor expansión. Los inversionistas quieren seguridad. Un hombre que no puede mantener una relación estable, formar una familia, no transmite la imagen de compromiso que necesitamos». Enrico observó al padre en silencio. Sabía que, detrás del argumento empresarial, existía la frustración personal de Armando. Desde la muerte de su madre, Elena, cuando Enrico tenía solo 9 años, la relación entre padre e hijo se había convertido en una formalidad dolorosa.
Armando, incapaz de lidiar con su propio luto, había enviado al hijo a un internado suizo, donde el niño debía hacerse hombre lejos de los recuerdos. «Ya he rechazado matrimonios arreglados antes», dijo Enrico levantándose. «No me voy a casar por conveniencia corporativa. Tal vez debería pensar más en la empresa que un día será su responsabilidad», replicó Armando. «Solo estoy pidiendo que demuestre madurez». Enrico se ajustó la corbata y caminó hasta la puerta. «Si me da permiso, tengo una reunión con los ingenieros del proyecto Aguas Claras». Salió de la sala sin esperar respuesta, sintiendo la mirada del padre quemando su espalda. En el pasillo, su secretaria lo alcanzó. «Señor Bresser, su reservación en el Pujol está confirmada para esta noche. La señorita Camila lo estará esperando a las 8. Enrico asintió sin emoción. Otra cena más con otra candidata adecuada, hija de algún empresario importante, educada en las mejores escuelas europeas, probablemente con MBA en alguna universidad americana de prestigio. Perfecta en el papel, vacía en la realidad. Mientras entraba al elevador privado, Enrico se permitió un momento de honestidad brutal. No era solo la presión del padre lo que lo incomodaba, sino la verdad que se rehusaba a encarar. Su vida era tan vacía como los departamentos de lujo que construía. Espacios inmensos, acabados impecables, vista privilegiada y completamente desprovistos de alma. En esa misma noche, mientras Enrico cenaba sin apetito en el restaurante exclusivo, Francisca corría entre las mesas del Sonora Grill Jardines, donde trabajaba como camarera. El lugar era frecuentado por empresarios y celebridades, con iluminación tenue y precios absurdos. «¡Mesa 7! ¡Urgente!», gritó el maître, mientras Francisca trataba de equilibrar 3 platos y sonreír como si su vida no se estuviera desmoronando. El celular vibró en su bolsillo. Era la tercera llamada de doña Zulema en los últimos 20 minutos. Francisca sintió el corazón oprimirse. Algo estaba mal con Ana Luisa. «Necesito contestar», susurró a Marcia, otra camarera. «¿Puedes cubrir la mesa 9? Otra vez, Fran, Renato ya te está echando el ojo». Con las manos temblorosas, Francisca se escondió en el pasillo de los baños y contestó. «¿Doña Su? ¿Qué pasó?» «La niña está ardiendo en fiebre, Francisca. Le di el medicamento que dejaste, pero no baja. Está muy decaída. Estoy yendo. Por favor, sigue mojándole la frente. Llego en media hora». Francisca respiró hondo, tratando de contener el pánico. Encontró a Renato, el gerente, en la entrada de la cocina. «Renato, necesito salir. Mi hija está...» De nuevo con esa historia. El hombre cruzó los brazos. «Francisca, estamos en hora pico. Firmaste un contrato». «Es una emergencia médica», insistió ella, ya quitándose el delantal. «Ana Luisa tiene fiebre alta. Si sales por esa puerta, no necesitas volver mañana». Francisca se detuvo, helada. El empleo en el restaurante representaba casi la mitad de sus ingresos mensuales. Sin él, no conseguiría pagar la renta, mucho menos los medicamentos. «Por favor», imploró, sintiendo las lágrimas formarse. «Trabajo doble mañana, hago horas extras sin cobrar. Solo necesito...» «Tenemos fila de espera de candidatos que no tienen problemas personales interfiriendo con el trabajo», respondió Renato, implacable. «Decide, tu empleo o tu emergencia». En una de las mesas del fondo, parcialmente oculto por la penumbra elegante del restaurante, Enrico Bresser observaba la escena discretamente. Reconoció a la mujer pelirroja del hospital, ahora vestida con el uniforme del restaurante, el rostro pálido de desesperación mientras discutía con el gerente. A su lado, Camila Mendonça hablaba animadamente sobre su reciente viaje a París, sin darse cuenta de que él no escuchaba una sola palabra.
Enrico vio el momento exacto en que la camarera tomó su decisión. «Lo siento», dijo Francisca, tirando el delantal sobre el mostrador. «Ana Luisa es primero». Ella caminó hacia la salida, cabeza en alto, mientras el gerente gritaba que estaba despedida. Algunos clientes observaban con curiosidad, otros con incomodidad por la escena desagradable. «Enrico», llamó Camila, dándose cuenta de su distracción. «¿Está todo bien?» Él volvió su atención a la mujer frente a él, impecablemente, vestida y maquillada, cuyo mayor problema parecía ser decidir entre Maldivas o Santorini para las próximas vacaciones. «Sí», respondió mecánicamente, «solo un asunto de la empresa me vino a la mente», pero mientras retomaba la conversación vacía, una idea bizarra y completamente irracional comenzó a formarse en su mente, una idea que cambiaría para siempre su vida y la de Francisca. En la mañana siguiente, después de una noche en vela en el servicio de urgencias, Francisca estaba sentada en una banca frente al hospital ABC. Ana Luisa dormía en sus brazos, exhausta después de la medicación de emergencia que había estabilizado su cuadro. La fiebre era solo un síntoma más de la enfermedad que consumía su pequeño cuerpo. El médico había sido claro: sin el tratamiento específico, las posibilidades eran mínimas. Con él, casi certeza de cura. ¿El problema? 10 millones de pesos. Una cifra imposible, absurda, que hacía que Francisca sintiera como si se estuviera ahogando en aguas profundas. «Francisca de Lucas». La voz grave hizo que ella alzara la vista, sorprendida. Frente a ella estaba el hombre del hospital, el mismo con quien había chocado días antes. Ahora, bajo la luz de la mañana, podía ver mejor su rostro. Rasgos aristocráticos, mirada penetrante, una postura que denunciaba poder y privilegio. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó, instintivamente acercando a Ana Luisa a su pecho en gesto protector. «Mi nombre es Enrico Bresser», dijo él ignorando la pregunta. Sus ojos se desviaron hacia la niña dormida. «¿Esta es su hija? ¿Qué quiere?» Francisca estaba exhausta, desconfiada, sin paciencia para juegos. Enrico vaciló por un instante, algo raro en su personalidad decisiva. Entonces, con una objetividad clínica, dijo: «Puedo ayudarlas». Francisca rió, un sonido áspero y sin humor. «¿Con qué? Dinero, medicamento, empleo o tiempo? Porque necesito todo eso». «Con todo eso», respondió él, manteniendo la mirada fija. «Pero existe una condición». Francisca sintió una ola de indignación subir por su cuerpo exhausto. Ya conocía a hombres ricos y sus condiciones. Se levantó sosteniendo a Ana Luisa firmemente. «No estoy interesada en el tipo de ayuda que imagino que esté ofreciendo», dijo, con la voz temblorosa de rabia. «No es lo que está pensando», respondió Enrico rápidamente. Por primera vez, su compostura inquebrantable mostró una fisura. «Necesito casarme». Francisca parpadeó, segura de que había escuchado mal. «¿Qué?» «Necesito casarme», repitió él más firme. «Es la única manera de asumir la vicepresidencia de la empresa de mi familia. A cambio, cubriré absolutamente todos los costos médicos de su hija, además de un fondo financiero para garantizar su futuro». Francisca dio un paso hacia atrás, buscando instintivamente cámaras escondidas o cualquier señal de que aquello era algún tipo de broma cruel. «¿Me está proponiendo un matrimonio de fachada?», preguntó, incrédula. «Ni siquiera me conoce». «Exactamente por eso», respondió Enrico. «No hay involucramiento emocional. Es un acuerdo, no amor. Usted no debe nada excepto presencia en eventos corporativos cuando sea necesario. Es por conveniencia, solo eso». Ana Luisa se movió en el regazo de la madre, haciendo un sonido suave de incomodidad. Francisca miró a su hija, a las mejillas antes regordetas, ahora afinadas por la enfermedad.
Pensó en el empleo perdido en la noche anterior, en las cuentas acumuladas, en la imposibilidad matemática de conseguir el tratamiento. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Podría elegir a cualquier persona. Enrico miró hacia el horizonte, por un momento, como si él mismo no estuviera seguro de la respuesta. «Porque usted es real», dijo simplemente, «y porque su hija necesita la ayuda que puedo ofrecer». Francisca tragó saliva. Su orgullo gritaba que rechazara, pero el amor por Ana Luisa hablaba más alto. Cerró los ojos por un momento, pensando en Rafael, en lo que él diría. «Salva a nuestra niña», parecía oír su voz. «Haz lo que sea necesario». «Y si acepto», dijo Francisca abriendo los ojos, «¿cuánto tiempo duraría este arreglo?» 2 años. Tiempo suficiente para consolidar mi posición en la empresa y para que su hija complete el tratamiento. Francisca respiró hondo. Miró a Ana Luisa, a sus manitas pálidas, a las ojeras impropias en un rostro tan joven. «Acepto», dijo, con la voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «Por Ana Luisa». Enrico extendió la mano, como si cerrara un contrato comercial. Francisca la estrechó, sintiendo el contraste entre sus dedos encallecidos y la piel suave de él. 2 mundos completamente diferentes, unidos por un acuerdo improbable. Y así, bajo el cielo claro de la Ciudad de México, mientras la ciudad latía alrededor, 2 vidas entrelazaron sus destinos en un acuerdo que ninguno de los dos podría predecir cómo terminaría. Se casaron 2 semanas después, en el registro civil, sin fotos, sin flores, sin sonrisas, solo firmas en papel. Un contrato, se dijeron a sí mismos, nada más que eso. Pero el destino, tantas veces cruel con ambos, ahora parecía tener una sonrisa irónica en los labios. Pues bajo la máscara del acuerdo pragmático, algo completamente inesperado comenzaba a germinar. Francisca jamás olvidaría su primer día en la mansión Bresser. El chofer privado había recogido a ella y a Ana Luisa en el pequeño departamento de la periferia, cargando sus escasas pertenencias en solo 3 maletas gastadas. Mientras el auto de lujo avanzaba por las colonias de la Ciudad de México, Francisca observaba por la ventana cómo el paisaje se transformaba. Los edificios se volvían más altos y más imponentes, las aceras más anchas y arboladas, las personas mejor vestidas. Cuando cruzaron las rejas de la mansión en Lomas de Chapultepec, Francisca sintió su estómago revolverse. La propiedad estaba rodeada por muros altos y discretos, escondiendo un palacete de 3 pisos en estilo neoclásico, con jardines meticulosamente cuidados y una entrada imponente. «Hemos llegado, señora», anunció el chofer, abriendo la puerta. «Para ella». «Señora». La palabra sonó extraña en sus oídos. Francisca acomodó a Ana Luisa en su regazo y caminó vacilante hacia la entrada. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta fue abierta por una mujer de mediana edad, de uniforme impecablemente planchado y expresión neutra. «Bienvenida, señora Bresser. Soy Olivia, el ama de llaves. El señor Enrico pidió que la recibiera y la instalara. Él regresará por la noche para la cena». «Señora Bresser». Otro título que no parecía pertenecer a ella. Francisca siguió a Olivia por los pasillos de mármol, observando los cuadros de arte contemporáneo, los candelabros de cristal, los muebles que ciertamente costaban más que todo lo que había poseído en toda su vida. «Esta será su habitación», dijo Olivia, abriendo una puerta de madera maciza. «Y esta», continuó, indicando una puerta interconectada, «ha sido preparada para la niña». Francisca entró en la habitación sintiéndose una intrusa. Era una habitación más grande que su antiguo departamento entero, decorada en tonos de azul y blanco,
con una cama king size, sillones elegantes y una vista deslumbrante a los jardines. La habitación de Ana Luisa era un sueño de cualquier niño: cuna de madera noble, móviles coloridos, estantes repletos de juguetes aún con etiquetas. El señor Enrico contrató a una decoradora infantil la semana pasada, explicó Olivia, notando la mirada sorprendida de Francisca. Él dijo que quería que la niña se sintiera cómoda. Aquel pequeño gesto, inesperado e innecesario por el acuerdo que tenían, fue la primera señal de que Enrico Bresser tal vez no era exactamente quien aparentaba ser. «Gracias», respondió Francisca, colocando a Ana Luisa en la cuna nueva. La bebé, aún débil por el tratamiento que había iniciado 2 días antes, miró alrededor con curiosidad antes de dormirse. La cena será servida a las 8. El guardarropa ha sido abastecido con algunas piezas que imaginamos que son de su talla. Si necesita algo, solo debe apretar ese botón. Olivia apuntó a un intercomunicador discreto en la pared. Cuando el ama de llaves salió, Francisca se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. La habitación era hermosa, pero parecía una jaula dorada. La ropa en el armario, aunque elegante, no era suya. Incluso el aire que respiraba parecía prestado. «¿Qué hemos hecho, Ana?», susurró a la hija dormida. ¿Habrá valido la pena? En el fondo sabía la respuesta. En esa misma mañana habían visitado la clínica especializada. El médico, notablemente más atento al saber que estaban bajo los cuidados de los Bresser, explicó detalladamente el tratamiento que Ana Luisa recibiría. Un protocolo de última generación, con medicamentos importados y un equipo de especialistas. Una oportunidad real de cura. «Claro que valió la pena», murmuró para sí misma, enjugando una lágrima testaruda. «Por ti cualquier cosa». La cena de la primera noche fue un estudio en contrastes. En la punta de la mesa larga de comedor, Enrico comía en silencio, verificando ocasionalmente el celular. En el otro extremo, Francisca trataba de parecer cómoda, aunque no supiera qué tenedor usar para cada plato. Entre ellos, metros de distancia y un mundo de diferencias. «¿La habitación está adecuada?», preguntó Enrico, finalmente, sin alzar los ojos del dispositivo. «Sí», respondió Francisca, «es impresionante». Un silencio incómodo. «¿Y cómo está Ana Luisa?». «Adaptándose. Ella duerme la mayor parte del tiempo. Los medicamentos la dejan somnolienta». Más silencio. Francisca reunió valor y preguntó: «¿Su padre sabe sobre nuestro acuerdo?». Enrico finalmente la miró directamente. Sus ojos azules eran penetrantes, como si consiguiera ver más allá de las apariencias. «Mi padre cree que nos conocemos hace meses, que ha sido un romance discreto. Él va a querer conocerla mañana, en el almuerzo familiar. Sugiero que mantenga las respuestas simples y cercanas a la verdad». «Mentir quiere decir», corrigió Francisca. Una sonrisa breve y sin humor apareció en el rostro de Enrico. «Llámelo como prefiera. Solo recuerde, este acuerdo nos beneficia a ambos. Usted recibe el tratamiento para su hija, yo recibo la vicepresidencia». «Un intercambio justo», concordó Francisca, aunque la palabra justo tenía un sabor amargo. En su boca: «Mañana también veremos a un diseñador. Necesitará ropa adecuada para los eventos corporativos». Francisca sintió el rostro calentarse. «¿Hay algo malo con mi ropa? ¿Para el trabajo en la farmacia o en el restaurante?» «Nada», respondió Enrico, con una honestidad brutal. «Pero en Bresser Ingenieros las apariencias importan». Él se levantó, dobló la servilleta meticulosamente. «Tengo trabajo que hacer. Buenas noches, Francisca». Y así él se retiró, dejándola sola con las sobras de una cena que apenas había tocado,
y la sensación creciente de que había entrado en un mundo donde no pertenecía. El almuerzo con Armando Bresser fue aún peor de lo que Francisca imaginara. El patriarca de la familia era la versión amplificada de Enrico, más frío, más calculista, más implacable. Sentado en la cabecera de la mesa, observaba a Francisca como un científico estudiando un espécimen raro. «Entonces, ¿usted trabajaba como camarera?», preguntó pronunciando la palabra como si fuera una condición médica terminal. «Entre otros empleos, sí», respondió Francisca, manteniendo la cabeza en alto. «Y ahora está casada con el heredero de Bresser Ingenieros». Armando tomó un sorbo de vino. «Interesante cómo la vida da vueltas, ¿no es así?» «Padre», intervino Enrico con un tono de advertencia. Armando sonrió, sin que la sonrisa alcanzara sus ojos. «Solo estoy conociendo a mi nueva nuera, hijo, y a la pequeña Ana Luisa, claro. Una niña adorable. Lástima que esté enferma». La manera en que dijo la última palabra hizo que la sangre de Francisca hirviera, como si la enfermedad de la hija fuera un inconveniente, una mancha en la perfección Bresser. «Ana Luisa está respondiendo bien al tratamiento», dijo Francisca, conteniendo la rabia. «Los médicos están optimistas». «Estupendo», respondió Armando distraídamente. «Y en cuanto a la carrera de Derecho, Enrico mencionó que usted estudiaba antes de embarazarse». «Dejé la matrícula cuando Rafael murió», respondió Francisca. «No había manera de conciliar los estudios con 3 empleos. Rafael siendo el padre de la niña», afirmó Armando, como si aclarara un punto obscuro. «Un hombre que, desafortunadamente, nos dejó demasiado pronto». «Mi esposo», corrigió Francisca, sintiendo la necesidad de defender la memoria de Rafael. «Crecimos juntos en el orfanato. Nos conocíamos desde los 6 años. Un silencio incómodo se cernió sobre la mesa. Francisca se dio cuenta de que había mencionado su origen, el orfanato, algo que Enrico probablemente preferiría mantener en secreto. «Orfanato», repitió Armando, como si confirmara una sospecha. «Fascinante». Enrico carraspeó. «Francisca está pensando en retomar los estudios el próximo semestre». Ella lo miró, sorprendida. Era la primera vez que oía hablar sobre eso. «Excelente idea», concordó Armando con falso entusiasmo. «La esposa de un Bresser debe tener educación formal. Las apariencias, usted entiende». Francisca sintió el estómago revolverse. Era eso lo que ella representaba para aquella familia. Una apariencia, una fachada, un adorno conveniente. «Si me dan permiso», dijo, levantándose abruptamente. «Necesito verificar a Ana Luisa». Salió del comedor, sintiendo las miradas de los 2 hombres en su espalda. Al llegar a la habitación, encontró a la enfermera contratada por Enrico arrullando a Ana Luisa, que parecía más sonrosada que en los últimos días. «Ella tomó toda la mamila, señora», informó la enfermera. «La fiebre no ha vuelto». Francisca asintió, agradecida, y se sentó en el sillón próximo a la cuna. Lágrimas silenciosas escurrieron por su rostro mientras observaba a la hija dormir. Por Ana Luisa soportaría las miradas condescendientes, las preguntas invasivas, el desprecio mal disimulado. Por ella viviría en esa jaula dorada por el tiempo que fuera necesario. En las semanas siguientes, Francisca gradualmente comenzó a entender las reglas no escritas de la mansión Bresser. Los empleados la trataban con respeto distante, siempre llamándola señora, mientras mantenían expresiones cuidadosamente neutras. Enrico raramente estaba presente, salía antes del amanecer y regresaba tarde en la noche, a veces ni siquiera apareciendo para cenar. La vida de Francisca se resumía a acompañar a Ana Luisa en las consultas médicas, a aprender a navegar por la sociedad de la Ciudad de México a través de clases discretas de etiqueta, organizadas por Enrico sin que ella lo pidiera, y tratar de no sentirse completamente fuera de lugar en aquel mundo de privilegios.
Fue durante una tarde lluviosa de domingo, cuando Francisca leía un libro en la biblioteca de la mansión, que algo inesperado sucedió. Enrico entró, pareciendo sorprendido al encontrarla allí. «Discúlpeme», dijo Francisca cerrando el libro. «No sabía que usted necesitaba la biblioteca». «Es su casa también», respondió él, aunque ambos sabían que no era verdad. «¿Qué está leyendo?» Ella mostró la portada. «El proceso», de Kafka. «Interesante». «Elección», comentó Enrico con una sombra de sonrisa. «Era uno de los libros de la carrera de Derecho. Nunca tuve tiempo de terminar». Enrico caminó hasta uno de los estantes, pasó los dedos por los lomos de los libros. «Hablé con el decano de la Libre de Derecho. Si quiere, puede retomar la carrera el próximo semestre». Francisca parpadeó confusa. «¿Por qué? ¿Por qué no?», replicó él. «Es parte del acuerdo. Su vida continúa, solo en circunstancias diferentes. Usted y su padre están muy interesados en mi educación formal», observó Francisca con una punta de ironía. «Preocupados por la imagen de la familia». Enrico la miró directamente. «Mi padre, sí. Yo solo creo que es un desperdicio que alguien con su inteligencia no complete sus estudios por circunstancias». Aquella fue la primera vez que él ofreció algo parecido a un elogio. Francisca sintió las mejillas calentarse. «Gracias. Lo voy a pensar». Un silencio diferente se cernió entre ellos. No incómodo como antes, sino expectante, como si ambos estuvieran al borde de algo que no comprendían completamente. «¿Cómo está Ana Luisa?», preguntó Enrico, quebrando el momento. El rostro de Francisca se iluminó instantáneamente. «Mejor. Los médicos dicen que está respondiendo bien a los medicamentos. El conteo de células sanguíneas se ha estabilizado». «Bien», respondió Enrico con un asentimiento discreto. Pero había algo en sus ojos, una curiosidad genuina tal vez. «¿Puedo verla?». El pedido sorprendió a Francisca. En los 2 meses que llevaban viviendo en la mansión, Enrico nunca había demostrado interés directo por Ana Luisa, además de preguntas ocasionales sobre su estado de salud. «Claro», respondió intrigada. «Ella debe estar despertando de la siesta ahora». Caminaron en silencio hasta la habitación de la niña. Ana Luisa, ahora con 10 meses, estaba sentada en la cuna, jugando con un osito de peluche. Al ver a la madre, abrió una sonrisa desdentada y extendió sus bracitos. «Hola, princesa», dijo Francisca tomándola en brazos. «Hay alguien que quiere conocerte». Enrico permaneció en la puerta súbitamente incómodo. Ana Luisa lo observó con curiosidad, sus grandes ojos azules fijos en el extraño. «Puede sostenerla, si quiere», ofreció Francisca. «Yo no sé cómo». «Es fácil. Venga». Con excitación visible, Enrico se acercó. Francisca gentilmente colocó a Ana Luisa en sus brazos, ajustándolos para dar soporte adecuado a la bebé. El contraste era surreal. El hombre de negocios implacable, siempre impecable en sus trajes caros, ahora sosteniendo una bebé con expresión de puro terror. Ana Luisa lo estudió por un momento. Entonces, para sorpresa de ambos, extendió su manita y tocó el rostro de Enrico. «¡Pa!», dijo ella, lo que era su sonido favorito últimamente. Algo sucedió entonces, una transformación sutil, casi imperceptible. La tensión en los hombros de Enrico disminuyó. Sus ojos, siempre calculadores, se suavizaron. «Hola, Ana Luisa», dijo él, con una voz que Francisca nunca había oído antes. Más suave, más humana. La bebé sonrió, encantada con el nuevo amigo, y por un momento fugaz, Enrico sonrió de vuelta, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Francisca observó la escena con el corazón acelerado. Había algo profundamente conmovedor en ver a aquel hombre, siempre tan controlado, desarmado por una simple interacción con su hija.
Le ha gustado usted, comentó suavemente. Ella no conoce mi historial corporativo, respondió Enrico, aún mirando a la bebé. Había un rastro de amargura en su voz, pero también de alivio. Ana Luisa comenzó a jugar con la corbata de Enrico, tirando de ella con curiosidad. Él no se quejó ni se alejó. «Tiene usted mano con ella», observó Francisca. «Siempre he tenido mano con inversiones, contratos y negociaciones», respondió Enrico. «Nunca imaginé que tendría mano con esto. Los niños son más sencillos que los contratos», dijo Francisca. «Solo quieren ser amados». Enrico alzó los ojos, encontrando la mirada de Francisca. Por un momento, la máscara del empresario implacable cayó completamente, revelando algo vulnerable y casi doloroso. «No todos saben cómo hacer eso», dijo él, casi en un susurro. Antes de que Francisca pudiera responder, el celular de Enrico sonó. Con un movimiento suave, él devolvió a Ana Luisa a los brazos de la madre y retrocedió, recomponiendo instantáneamente su personaje profesional. «Bresser», contestó, volviendo al tono frío y eficiente. Después de algunos segundos de conversación, colgó. «Necesito irme. Emergencia en el proyecto de la zona norte». Y así, él salió, dejando a Francisca con una sensación extraña, como si hubiera vislumbrado por un breve momento a una persona completamente diferente detrás de la fachada Bresser. La primera aparición pública de Francisca como señora Bresser sucedió 3 meses después del matrimonio. Era una cena de gala benéfica, organizada anualmente por la élite empresarial de la Ciudad de México. Un evento donde los ricos y poderosos se reunían para exhibir joyas caras, negociar alianzas e, incidentalmente, donar dinero para causas sociales en la habitación, mientras una maquilladora profesional daba los últimos retoques. Francisca apenas reconocía a la mujer en el espejo. El vestido azul zafiro, hecho a medida, realzaba sus ojos y contrastaba dramáticamente con sus cabellos rojizos, ahora elegantemente arreglados. Las joyas prestadas por la familia Bresser, un collar de diamantes y zafiros que probablemente costaba más que toda su vida anterior, reposaban sobre su piel pálida. «Está preciosa, señora», comentó la maquilladora, admirando el resultado. Francisca tocó el tejido lujoso del vestido, sintiéndose como una actriz interpretando un papel. «Gracias». Cuando bajó las escaleras, encontró a Enrico esperando, en el vestíbulo. Él vestía un smoking impecable que acentuaba sus hombros anchos y postura elegante. Al verla, sus ojos se abrieron levemente. La única indicación de sorpresa que su rostro disciplinado permitió. «Está adecuada», dijo él, después de un momento. Francisca no pudo evitar una sonrisa irónica. ¡Qué elogio arrollador! Un destello de diversión cruzó el rostro de Enrico. «Perdone mi falta de elocuencia. Está deslumbrante». El elogio sincero la tomó desprevenida. «Gracias. Usted tampoco está mal». En el coche, camino al evento, Enrico la instruyó sobre las personas que encontrarían, nombres importantes, alianzas, rivalidades corporativas, una lección de geopolítica de la alta sociedad. «Recuerde», dijo él, mientras el chofer estacionaba frente al hotel lujoso, «esta noche es importante para la transición en la empresa. Mi padre estará observando cómo nos comportamos». «Como una pareja enamorada», completó Francisca con una punta de sarcasmo. «Como una pareja unida y estable», corrigió Enrico. «No necesitamos demostraciones exageradas, solo armonía». Armonía. Una palabra interesante para describir lo que tenían. No era precisamente amistad, ciertamente no era amor. Era un acuerdo, sí, pero en las últimas semanas algo más había surgido. Una especie de respeto mutuo, quizás, una tregua cuidadosa. Al entrar en el salón ricamente decorado,
Francisca sintió todas las miradas dirigirse hacia ellos. Susurros discretos, expresiones de curiosidad y sorpresa. La noticia del matrimonio repentino de Enrico Bresser con una desconocida había sido el tema favorito de los círculos sociales. Enrico, finalmente vamos a conocer a la misteriosa esposa. Claudia Mendonça, esposa de uno de los mayores contratistas del país, se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos evaluadores. A su lado estaba su hija, Camila, la misma que cenaba con Enrico la noche en que Francisca fue despedida. Claudia, Camila, saludó Enrico con un asentimiento educado. Esta es mi esposa, Francisca Bresser. Francisca Bresser. Aún sonaba extraño. Encantada, dijo Claudia, estudiando a Francisca de la cabeza a los pies. ¿De dónde viene, querida? No recuerdo haberla visto en los círculos sociales. Porque yo no frecuentaba esos círculos, respondió Francisca con una sonrisa educada pero firme. Crecí en Jalisco. Oh, provincia, qué pintoresco. ¿Y a qué se dedica su familia? Enrico se tensó a su lado, pero Francisca mantuvo la compostura. No tengo familia de sangre. Crecí en un orfanato en Guadalajara. El asombro en el rostro de Claudia fue casi cómico. Ella miró a Enrico como si esperara que él confesara una broma. Francisca recientemente retomó sus estudios en Derecho, intervino Enrico, colocando la mano gentilmente en la espalda de Francisca, y tenemos una hija adorable. ¿Hija? Camila finalmente habló, con un tono helado. No sabía que tenías una hija, Enrico. Ana Luisa, confirmó él con un asentimiento. ¿Serán madrinas de ella en el bautizo? La sugerencia, obviamente falsa, sirvió para cerrar el interrogatorio incómodo. Claudia murmuró algo sobre saludar a otros invitados y se alejó, arrastrando a Camila consigo. Bien jugado, susurró Francisca mientras seguían a saludar a otros invitados. Solo manteniendo las apariencias, respondió Enrico. Pero había un rastro de diversión en su voz. La noche prosiguió como un baile cuidadosamente coreografiado. Francisca, para su propia sorpresa, se adaptó rápidamente al ambiente. Años de observar a las familias ricas, para quienes trabajaba como niñera, le habían dado un entendimiento intuitivo de los códigos sociales. Conversó con esposas de 1900, empresarios sobre proyectos sociales. Discutió literatura con profesores universitarios e incluso impresionó a un juez de la Suprema Corte con su conocimiento sobre derecho constitucional. Eres una sorpresa constante, Francisca de Lucas, comentó Enrico durante una pausa entre presentaciones. Bresser, corrigió ella con una sonrisa irónica. ¿Recuerda? Estamos manteniendo las apariencias. Enrico la observó con una expresión que ella no consiguió descifrar. Sí, las apariencias. El momento de tensión llegó cuando Armando Bresser apareció acompañado por un grupo de inversionistas extranjeros. Ah, mi hijo y su encantadora esposa, dijo él, con una sonrisa calculada. Señores, conozcan a Enrico, nuestro futuro presidente, y a Francisca. Las presentaciones fueron hechas, manos fueron estrechadas. Francisca sonrió y asintió en los momentos apropiados, mientras Enrico discutía negocios. Observándolo en su elemento, ella no pudo dejar de admirar su inteligencia y presencia. Él dominaba la conversación sin esfuerzo, alternando entre español, inglés y alemán conforme fuera necesario. ¿Y cómo se conocieron?, preguntó uno de los inversionistas, dirigiéndose a Francisca con genuino interés. Antes de que ella pudiera formular una respuesta diplomáticamente vaga, Enrico intervino. «Nos conocimos en un hospital», dijo él sorprendiendo a Francisca, con la verdad parcial. «Yo estaba allí para una reunión sobre un proyecto de expansión. Francisca estaba con su hija, que necesitaba tratamiento médico. Literalmente chocamos el uno con el otro». «¿Amor a primera vista?», bromeó el inversionista. Enrico miró a Francisca, sus ojos azules encontrando los de ella.
Por un momento, pareció que él veía más allá de las apariencias, más allá del acuerdo, más allá de las máscaras sociales. Algo más profundo que eso, respondió sin desviar la mirada. Reconocimiento. El fotógrafo oficial del evento se acercó entonces, pidiendo para registrar a la pareja. Por puro instinto, o tal vez por la atmósfera del momento, Enrico colocó el brazo alrededor de la cintura de Francisca, trayéndola para más cerca. «¿Qué tal un beso para la foto?», sugirió el fotógrafo. «Los recién casados enamorados». Francisca sintió su cuerpo tensarse. No habían discutido ese nivel de actuación. Miró a Enrico, cuestionando silenciosamente. Él vaciló por un segundo, entonces se inclinó. El beso debía ser breve, profesional, una simple demostración para la cámara. Pero cuando sus labios se tocaron, algo inesperado sucedió. El mundo alrededor pareció desaparecer. No era solo un contacto físico, sino una revelación de vulnerabilidad, de posibilidad, de verdad más allá del acuerdo. Cuando se separaron, ambos parecían aturdidos. El fotógrafo sonrió, satisfecho con la captura, y siguió a otros invitados. Francisca y Enrico permanecieron lado a lado, sin conseguir mirarse el uno al otro, como adolescentes después de un primer beso. «Creo que él consiguió una buena foto», comentó Francisca, tratando de aliviar la tensión. «Sí», respondió Enrico, extrañamente sin palabras. Del otro lado del salón, Armando Bresser observaba la escena con expresión calculadora. Su plan estaba funcionando mejor de lo que esperaba. O tal vez, consideró él con un rastro de preocupación, estaba funcionando de maneras que no había previsto. Y así, bajo los candelabros de cristal y las miradas de la alta sociedad, el acuerdo que parecía tan simple en el papel comenzaba a transformarse en algo mucho más complejo y peligroso. Verdad. La transformación entre Francisca y Enrico no sucedió en un único momento, sino en pequeños fragmentos de verdad que, día tras día, construían un puente invisible entre dos mundos completamente diferentes. Eran gestos sutiles. El café dejado listo en las mañanas, en que ella tenía exámenes, la manera en que ella intuitivamente arreglaba la corbata de él antes de las reuniones importantes. El silencio compartido en las noches en que ambos trabajaban en la biblioteca, cada uno sumergido en sus propios compromisos, pero inexplicablemente cómodos con la presencia del otro. Ana Luisa, ahora con casi 1 año, florecía bajo el tratamiento especializado. Sus mejillas, antes pálidas, ganaban color. Su cabello rubio, antes ralo, crecía en rizos dorados. La niña que había llegado a la mansión Bresser como un pequeño ser fragilizado por la enfermedad, ahora gateaba con determinación por los pasillos, dejando un rastro de risas y juguetes esparcidos. En una tarde de domingo, mientras Ana Luisa dormía la siesta, Francisca encontró a Enrico en el despacho, absorto en planillas y proyectos. Algo en el escenario la hizo detenerse en la puerta. La manera en que la luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas amplias, iluminando el perfil austero del hombre que, sin percibirlo, se había convertido en una parte esencial de su vida. «¿Puedo entrar?», preguntó ella suavemente. Enrico alzó los ojos, y algo en su rostro cambió al verla. Un suavizar casi imperceptible de las líneas tensas alrededor de la boca, un brillo en los ojos azules normalmente calculadores. «Claro», respondió, apartando los papeles. «¿Algo con Ana Luisa? No, ella está bien. En realidad...» Francisca vaciló, sentándose en la silla frente al escritorio. «Quería mostrarte esto». Ella deslizó un sobre la mesa pulida. Enrico lo abrió con curiosidad, y sus ojos se abrieron al leer el contenido. «Primera de la clase», murmuró, examinando el boletín semestral de la carrera de Derecho. «Francisca, esto es extraordinario». Ella sonrió,
un rubor suave coloreando sus mejillas. Quería agradecerte por darme la oportunidad de retomar los estudios, por creer que yo podría. Enrico la observó por un largo momento, como si tratara de descifrar un enigma complejo. No fui yo quien hizo esto. Fuiste tú. Siempre fuiste tú, Francisca. El peso de aquellas palabras se cernió entre ellos. No era solo sobre notas o carrera, sino sobre todo lo que ella había superado: el orfanato, la pérdida de Rafael, la enfermedad de Ana Luisa, la adaptación a un mundo completamente extraño. Enrico veía en ella una fuerza que él mismo nunca necesitó demostrar, protegido por privilegios que ella jamás conociera. A veces me pregunto, dijo Enrico, levantándose y caminando hasta la ventana, si nuestros lugares fueran cambiados, si yo tendría la mitad de tu coraje. Francisca lo siguió, deteniéndose a su lado para observar el jardín impecable allá afuera. No es coraje, respondió ella, su voz poco más que un susurro. Es necesidad. Cuando no se tiene elección, simplemente se sigue adelante. Siempre hay elección, replicó Enrico, volviéndose para encararla. Podrías haberte rendido. Podrías haber entregado a Ana Luisa en adopción cuando Rafael murió. Podrías haber aceptado la derrota cuando los médicos presentaron el presupuesto del tratamiento. Y usted podría haber ignorado a una mujer desesperada con una bebé enferma en el hospital, respondió Francisca, sosteniendo su mirada. Podría haber hecho la propuesta y después tratarme como un contrato comercial cualquiera, pero no lo hizo. En aquel momento, la distancia entre ellos parecía simultáneamente inmensa y minúscula. Dos mundos, dos historias, dos almas marcadas por pérdidas diferentes, pero igualmente profundas. ¿Por qué te importa tanto, Ana Luisa?, preguntó Francisca, finalmente vocalizando la pregunta que la intrigaba hacía meses. Al principio pensé que fuera solo parte del acuerdo, pero es más que eso, ¿no es así? Enrico desvió la mirada, y por un momento Francisca pensó que él no respondería. Cuando finalmente habló, su voz cargaba una vulnerabilidad que ella jamás había presenciado. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años, comenzó él, las palabras saliendo con dificultad. Cáncer, rápido y brutal, como el de Ana Luisa podría haber sido. Francisca sintió el corazón oprimirse. Lo siento mucho. Ella era la única que realmente me veía, continuó Enrico, con los ojos perdidos en las memorias. Para mi padre, yo siempre fui solo el heredero, el continuador del legado Bresser. Para mi madre yo era solo Enrico. Él sonrió tristemente. Después que ella se fue, mi padre me envió a un internado en Suiza. Dijo que yo necesitaba madurar, endurecerme. En realidad, él simplemente no sabía qué hacer con un niño que se parecía demasiado a la mujer que él había perdido. Francisca, movida por un impulso que no consiguió contener, tocó el brazo de Enrico gentilmente. Y entonces usted vio a Ana Luisa. Él asintió, cubriendo la mano de ella con la suya. Cuando la vi por primera vez, tan pequeña, tan frágil, luchando contra una enfermedad que nadie debería enfrentar, algo se quebró dentro de mí. Algo que yo había encerrado hacía mucho tiempo. Empatía, susurró Francisca. Humanidad. Ana. Luisa tiene los mismos ojos de mi madre, confesó Enrico con voz embargada. La misma mirada que parece ver más allá de las apariencias. Y cuando ella me llamó papá por primera vez, él no consiguió terminar la frase, su voz quebrándose con emoción contenida. Francisca, sin pensar, dio un paso adelante y lo abrazó. Por un instante, Enrico permaneció rígido, como si hubiera olvidado cómo responder a un gesto tan simple de afecto humano. Entonces, lentamente, sus brazos la envolvieron y él se permitió, por primera vez en décadas, simplemente ser confortado.
Permanecieron así por largos minutos, dos sobrevivientes encontrando refugio el uno en el otro, mientras el sol desaparecía en el horizonte de la Ciudad de México, pintando el despacho con tonos de oro y carmesí. Estamos complicando todo, ¿no es así?, murmuró Enrico contra el cabello de ella. Francisca sonrió contra su pecho. Totalmente. Cuando se separaron, algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. El acuerdo, el contrato, las apariencias, todo eso parecía ahora una fachada frágil para lo que realmente estaba creciendo, un sentimiento que ninguno de los dos había planeado o previsto. El destino, sin embargo, raramente permite que la felicidad florezca sin desafíos. El enfrentamiento que testaría la profundidad de su vínculo llegó en un jueves común durante una reunión de consejo de Bresser Ingenieros. Enrico había invitado a Francisca para el evento de gala que seguiría a la reunión. Su primera aparición oficial como vicepresidente. Ella aguardaba en la antesala, elegante en un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos cuando voces alteradas escaparon de la sala de reuniones. Un escándalo esperando a suceder. La voz de Armando Bresser reverberaba a través de las puertas dobles. ¿Realmente esperan que creamos en esta farsa? El silencio que se siguió fue roto por la voz controlada de Enrico. No sé de qué está hablando. Esto. Un sonido de papel siendo golpeado contra la mesa. Informe completo sobre su esposa. O debo decir, su arreglo conveniente. Francisca sintió la sangre helarse. Instintivamente se acercó a la puerta, sabiendo que no debía escuchar, pero incapaz de alejarse. Orfanato en Jalisco. 3 empleos simultáneos. Un esposo muerto, convenientemente antes de que usted la conociera. Una hija enferma necesitando desesperadamente tratamiento caro. Y entonces, milagrosamente, usted se enamora de ella en... ¿cuánto? 2 semanas, y se casa en el registro civil, sin fiesta, sin anuncio. Padre. La voz de Enrico sonaba como una advertencia. Admítalo, Enrico. Fue un acuerdo, un contrato. Usted compró una familia de fachada para impresionar al consejo y conseguir la vicepresidencia, y ahora está desperdiciando millones con el tratamiento de una niña que ni siquiera es suya. El sonido de sillas siendo arrastradas, murmullos impactados de los demás consejeros. Francisca retrocedió temblando, su mente girando con las implicaciones. Armando había descubierto todo, el acuerdo estaba expuesto. Su mundo, cuidadosamente construido en los últimos meses, se desmoronaba como un castillo de naipes, sin esperar. Para oír más, Francisca se dio la vuelta y corrió por los pasillos del edificio corporativo, lágrimas empañando su visión. En el elevador, se apoyó contra la pared despejada tratando de recuperar el aliento. Fue un acuerdo, un contrato. Usted compró una familia de fachada. Las palabras de Armando resonaban en su mente, crueles en su precisión. Era eso lo que eran. Una transacción comercial bien ejecutada, todos los momentos, todas las conexiones, todas las vulnerabilidades compartidas, meras cláusulas de un contrato no escrito. Cuando llegó a la mansión, Francisca fue directo a la habitación de Ana Luisa. La niña dormía pacíficamente, ajena al torbellino emocional a su alrededor. Olga, la enfermera, notó inmediatamente la perturbación de Francisca. ¿Ha sucedido algo, señora? Francisca enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. Necesito que me ayude a empacar algunas cosas para Ana Luisa. Ropa, medicamentos, pañales, lo suficiente para algunos días. ¿La señora va a viajar?, preguntó Olga confusa. Sí, mintió Francisca. Una emergencia familiar. En su propia
habitación, Francisca lanzó solo lo esencial en una maleta pequeña: las joyas, los vestidos de diseñador, los accesorios caros. Todo eso quedaría atrás. No eran suyos, nunca lo fueron, así como la vida que había vivido en los últimos meses. Estaba terminando de cerrar la maleta cuando la puerta de la habitación se abrió. Enrico entró, aún vistiendo el traje de la reunión, el rostro pálido y tenso. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, aunque la respuesta fuera evidente. «Yéndome», respondió Francisca sin mirarlo. «El acuerdo está expuesto. No hay más razón para que continuemos con esto. Francisca, mírame». Ella continuó empacando la maleta. «Su padre tiene razón, ¿sabes? Fue un acuerdo. Usted necesitaba una familia para impresionar al consejo. Yo necesitaba tratamiento para Ana Luisa. Fue un buen negocio para los dos». «¿Es eso lo que usted cree que tenemos? ¿Un negocio?». La voz de Enrico contenía una emoción que ella nunca había oído antes. No rabia, no frustración, sino un dolor profundo y genuino. Finalmente, Francisca paró y lo encaró. «¿Qué más podría ser? Somos de mundos diferentes, Enrico. Usted es un Bresser. Yo soy una huérfana que creció en el sistema. No tenemos nada en común además de un papel firmado en el registro civil». «Tenemos a Ana Luisa», replicó él, dando un paso adelante. «Tenemos los últimos 6 meses. Tenemos todas las noches que pasé observándola estudiar, admirando su determinación. Tenemos cada mañana de domingo en que tomamos café juntos en la terraza, hablando sobre libros, sobre sueños, sobre el futuro». Su voz falló. «Y tenemos lo que siento por usted ahora, lo que he estado intentando ignorar por meses porque es aterrador e inesperado y completamente fuera del acuerdo». Francisca sintió las lágrimas volver, ahora imposibles de contener. Lo que su padre dijo: «Mi padre ha pasado la vida entera viendo relaciones como transacciones», interrumpió Enrico, acercándose más. «Él nunca ha entendido que algunas cosas no pueden ser compradas, vendidas o negociadas. Algunas cosas simplemente suceden contra todas las probabilidades, contra toda lógica». Él tomó las manos de ella entre las suyas, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se disparara. «Sí, comenzamos como un acuerdo. Pero en algún momento, Francisca, se volvió real. Al menos para mí. Ella quería creer. Quería desesperadamente creer. Pero años de decepciones y pérdidas le habían enseñado a desconfiar de esperanzas. ¿Y la empresa? ¿Su padre? ¿El consejo? «Renuncié», respondió Enrico, simplemente. Francisca parpadeó, aturdida. «¿Qué?». «Renuncié a la vicepresidencia, efectivo inmediatamente». Él sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «¿Sabe qué le dije al consejo después de que mi padre expuso nuestra farsa? Dije que sí, que comenzó como un acuerdo, pero que me enamoré de la mujer más extraordinaria que he conocido, y de la hija que, biológica o no, considero mía». Francisca sintió las piernas flaquear. Enrico la sujetó por los brazos, manteniéndola firme. «Mi padre me dio un ultimátum», continuó él. «La empresa o ustedes. La elección fue fácil, Francisca, la más fácil que he hecho». «Pero la empresa...». «Es todo para usted», murmuró ella, incapaz de procesar lo que oía. «No, era todo para mi padre. Para mí era solo una prisión dorada, un modo de buscar la aprobación que él nunca realmente dio». Enrico sujetó el rostro de ella entre las manos, sus ojos azules intensos y claros como nunca antes. «Usted me mostró que existe más en la vida que balances corporativos y proyectos inmobiliarios. Usted y Ana Luisa me enseñaron sobre coraje verdadero, sobre enfrentar lo imposible con dignidad». «¿Qué haremos ahora?», preguntó Francisca, la realidad práctica imponiéndose sobre el remolino emocional. Enrico sonrió. «Tengo algunos ahorros.
personales, independientes de la empresa, y muchos contactos. Puedo abrir mi propio despacho de arquitectura, algo que siempre he querido hacer. Algo menos grandioso, pero más significativo. Él vaciló. Si quiere quedarse claro, si me da una oportunidad de probar que lo que siento es real. Francisca cerró los ojos, sintiendo el toque de él en su rostro, el calor de sus palabras, penetrando la muralla de protección que había construido alrededor de su corazón. Cuando Rafael murió, ella había jurado que nunca más se permitiría amar así, con abandono, con entrega total. Era demasiado peligroso, demasiado doloroso cuando inevitablemente terminaba. Pero aquí estaba ella, al borde de otro salto, de fe, otro riesgo, otra oportunidad. Ana Luisa lo ama, dijo ella suavemente, más que cualquier juguete, cualquier tratamiento caro. Sus ojos se iluminan cuando usted entra en la habitación. ¿Y usted?, preguntó Enrico, su voz casi un susurro. ¿Qué siente usted, Francisca? Ella abrió los ojos, encarándolo directamente. Miedo, admitió. Miedo de creer, miedo de confiar, miedo de perder todo nuevamente. Y además del miedo, una sonrisa trémula surgió en sus labios. Además del miedo, está usted, estamos nosotros, está la posibilidad. Cuando sus labios se encontraron, no fue como el beso calculado del evento corporativo. Fue un inicio, una promesa, una elección, consciente de dos adultos que, marcados por la vida, aún encontraban en sí el coraje de creer en nuevos comienzos. La verdadera tormenta, sin embargo, aún estaba por venir. 2 días después, mientras Enrico y Francisca discutían planes para el futuro en una casa más pequeña, más adecuada a la vida que planeaban construir, el timbre sonó. Armando Bresser estaba en la puerta, acompañado por 2 hombres de antraje, un abogado corporativo y un médico. «Vengo a buscar lo que es mío», anunció sin preámbulos. «No hay nada suyo aquí», respondió Enrico bloqueando la entrada. «Dejé todo en la empresa, las llaves, los documentos, incluso el reloj que usted me dio cuando asumí la dirección». «No estoy hablando de objetos», replicó Armando con frialdad calculada. «Estoy hablando del tratamiento médico de Ana Luisa». Francisca, que sostenía a la niña en brazos, sintió la sangre congelarse. «¿Qué quiere decir?» «El tratamiento fue pagado con fondos de la empresa», explicó el abogado, extendiendo una carpeta de documentos. «Como parte del paquete de beneficios ejecutivos del señor Enrico Bresser, con su renuncia, esos beneficios han sido revocados». «Eso es absurdo», protestó Enrico, tomando los documentos con manos temblorosas. «El tratamiento está en curso, no puede ser simplemente interrumpido». «La clínica ya ha sido notificada», informó el médico con distanciamiento profesional. «El último ciclo de medicamentos será administrado en 3 días. Después de eso, no habrá más cobertura». Francisca apretó a Ana Luisa contra el pecho, como si pudiera protegerla físicamente de aquella amenaza burocrática. «Usted no puede hacer esto», dijo, encarando a Armando con una mezcla de horror y desprecio. «Estamos hablando de una niña, de su...» «No diga nieta», interrumpió Armando con una sonrisa fría. «Esa niña no tiene ninguna relación conmigo. Así como, aparentemente, mi hijo ha decidido que no quiere tener más relación con el legado de la familia». Enrico dio un paso adelante, la rabia contenida en cada línea de su cuerpo. «Padre, esto es bajo incluso para usted. Son negocios, Enrico. Usted eligió amor sobre dinero. Una elección respetable, romántica incluso, pero las elecciones tienen consecuencias». Francisca sintió la desesperación dominarla. Sin el tratamiento completo, Ana Luisa tendría una recaída. El protocolo médico era claro. Necesitaba ser seguido hasta el final para garantizar la remisión completa. «¿Cuánto falta?», preguntó la voz trémula. «¿Cuánto cuesta el restante del tratamiento?». 3 millones de pesos»,
respondió el médico consultando una carpeta, más los costos de seguimiento por los próximos 2 años, una suma imposible. Los ahorros personales de Enrico, aunque sustanciales, no cubrían ni la mitad de eso. Y Francisca, después de meses sin trabajar, no tenía nada además de sus habilidades y determinación. «Existe una alternativa», ofreció Armando con falsa generosidad. «Enrico regresa a la empresa, asume la vicepresidencia, sigue el plan que he establecido y el tratamiento continúa normalmente». Era un chantaje explícito, cruel en su simplicidad. La vida de Ana Luisa a cambio de la libertad de Enrico. La salud de la niña por el futuro que ambos soñaban construir juntos. «Denos un momento», pidió Enrico, jalando a Francisca hacia adentro. Cuando la puerta se cerró, dejando a los visitantes en la terraza, Francisca se desplomó en una silla, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro, mientras Ana Luisa jugaba distraídamente con su collar. «Voy a volver», dijo Enrico, sin vacilación. «No hay elección que hacer aquí». «No», replicó Francisca, con firmeza sorprendente en medio de las lágrimas. «No voy a permitir que él nos use así, que use a Ana Luisa como un peón en su juego de poder. Francisca, estamos hablando de su vida. Lo sé». Ella respiró hondo, intentando calmar la mente frenética. «Por eso mismo no podemos ceder. Si cedemos ahora siempre estaremos a su merced. Siempre habrá otra exigencia, otra condición». Enrico se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Entonces, ¿qué sugiere? No tenemos el dinero. No tenemos tiempo para conseguirlo por medios convencionales». Francisca miró a la hija, a aquel pequeño ser que había luchado tanto para sobrevivir, que había encontrado fuerzas donde adultos habrían desistido. Y entonces miró a Enrico, el hombre que había renunciado a un imperio por ella. «Tenemos algo más valioso que dinero», dijo, una idea formándose en su mente. «Tenemos la verdad». 3 días después, la historia de Ana Luisa estampaba los titulares de todos los principales periódicos y portales de noticias del país. «Heredero Bresser renuncia a imperio para salvar a niña con enfermedad rara», anunciaba el título de la materia principal, acompañado por una foto de Enrico sosteniendo a Ana Luisa en brazos, el rostro de la niña parcialmente oculto para proteger su privacidad. La entrevista, concedida a una periodista respetada, revelaba todo: el sistema de salud deficiente, la batalla de Francisca como madre soltera, el acuerdo inusitado que se había transformado en amor genuino, y finalmente el chantaje cruel de Armando Bresser, usando el tratamiento de una niña como arma. La reacción pública fue inmediata y avasalladora. En horas, una campaña de recaudación en línea sobrepasó la meta inicial. Médicos ofrecieron servicios pro bono. Laboratorios farmacéuticos, temiendo la asociación con la villanía corporativa, ofrecieron medicamentos a costo reducido o incluso gratuito. Pero el golpe más significativo vino del propio Consejo de Bresser Ingenieros. Accionistas, furiosos con la publicidad negativa y preocupados con el impacto en sus acciones, convocaron una reunión de emergencia. Era final de tarde cuando el timbre de la casa temporal que Enrico y Francisca habían alquilado sonó nuevamente. Francisca abrió la puerta, lista para agradecer a otra donación de vecinos solidarios, y encontró a Armando Bresser. Solo esta vez, sin abogados o médicos, sin la arrogancia habitual. ¿Puedo entrar? Francisca vaciló. Entonces abrió paso. En la sala, Enrico se levantó al ver al padre, instintivamente posicionándose al lado de Francisca, un gesto protector que no pasó desapercibido por el patriarca. «El consejo votó», anunció Armando, la voz extrañamente desprovista de su confianza usual. «He sido apartado temporalmente de la presidencia, mientras investigan denuncias de mala gestión».
Enrico no demostró sorpresa o satisfacción. No fue nuestra intención destruir la empresa. No, concordó Armando amargamente, solo destruirme a mí. Fue usted quien usó a una niña enferma como instrumento de manipulación, replicó Francisca, incapaz de contener la indignación. Armando la miró, realmente la miró, por primera vez desde que se conocieron. Sí, admitió sorprendiéndolos, fue despreciable, imperdonable. El silencio que se siguió fue denso, cargado de décadas de expectativas no atendidas, de dolor no reconocido, de una relación padre-hijo que nunca tuvo oportunidad de florecer. ¿Por qué está aquí, padre?, preguntó Enrico, finalmente. Armando retiró un sobre del bolsillo interno del saco. Para entregar esto, Enrico tomó el sobre, lo abrió con cautela. Dentro, un documento de la clínica médica confirmando que el tratamiento completo de Ana Luisa estaba garantizado, no por los fondos corporativos, sino por una donación personal sustancial. La empresa está bajo escrutinio, explicó Armando. Pero mi patrimonio personal aún es considerable. Pensé que sería un comienzo. ¿Un comienzo para qué?, preguntó Francisca, desconfiada. Armando vaciló. Palabras claramente difíciles para un hombre acostumbrado a mandar, no a suplicar. Para reparación, para redención, quizás, si hay alguna posible para mí. Ana Luisa eligió aquel momento para entrar gateando en la sala, atraída por las voces. Se detuvo delante de Armando, estudiándolo con aquellos ojos azules penetrantes, tan parecidos a los de Enrico, tan reminiscentes de Elena. «Hola», dijo Armando, torpemente, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. Ana Luisa, con la intuición inexplicable de los niños, extendió su manita regordeta y tocó el rostro del hombre mayor. «¿Abuelo?», preguntó, la palabra aún incierta en sus labios. Algo se quebró en el semblante controlado de Armando. Sus ojos se humedecieron, su respiración falló. Era como si aquella única palabra, dicha por una niña inocente, hubiera perforado la armadura construida a lo largo de décadas de aislamiento emocional. «Sí», susurró él, la voz trémula. «Abuelo». Enrico observaba la escena, una tormenta de emociones contradictorias explotando en su pecho. Rabia, desconfianza, resentimiento. Sentimientos cultivados por años de rechazo emocional, pero también, sorprendentemente, compasión, reconocimiento de la fragilidad humana, incluso en alguien que siempre pareciera invulnerable. «Ella tiene la sonrisa de ella», dijo Armando, sin quitar los ojos de Ana Luisa. «De Elena». «Lo sé», respondió Enrico suavemente. Francisca, observando la interacción, sintió una comprensión profunda de lo que presenciaba. 3 generaciones marcadas por pérdidas diferentes, intentando, de manera imperfecta y humana, encontrar caminos para la cura. «No estoy pidiendo perdón», continuó Armando, alzando los ojos hacia el hijo. «Lo que hice, lo que he venido haciendo durante años, no tiene excusa. Estoy solo pidiendo una oportunidad de conocer a mi nieta, de intentar ser un padre mejor de lo que he sido hasta ahora, de aprender con ustedes dos lo que nunca conseguí aprender solo». Francisca intercambió una mirada con Enrico, una comunicación silenciosa entre ellos. El camino por delante no sería fácil. La confianza, una vez quebrada, no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero si había algo que ambos conocían íntimamente, era el valor de los nuevos comienzos, la posibilidad de construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. «Un paso a la vez», dijo Enrico, finalmente, extendiendo la mano para ayudar al padre a levantarse, comenzando por un almuerzo de domingo. Sin abogados, sin médicos, sin agendas corporativas. Lágrimas silenciosas escurrían por el rostro de Armando
mientras aceptaba la mano extendida del hijo. Un paso a la vez, concordó. 3 meses después, bajo el cielo claro de un domingo de primavera, una pequeña celebración sucedía en el jardín de la nueva casa. Ni mansión ostentosa, ni departamento estrecho, sino un hogar espacioso y acogedor en un barrio tranquilo. Ana Luisa, ahora completamente recuperada y dando sus primeros pasos independientes, corría por el césped, persiguiendo burbujas de jabón que Armando soplaba, riendo con el abandono puro de los niños. El antiguo patriarca, visiblemente más delgado y con arrugas más profundas, parecía extrañamente en paz en su nuevo papel de simplemente abuelo. Enrico, asando carne en la parrilla, observaba a Francisca conversando animadamente con colegas de la universidad sobre un caso de derecho de familia que estaban estudiando para su clínica de asistencia jurídica. Su rostro, antes siempre controlado, ahora se abría fácilmente en sonrisas, especialmente cuando miraba a ella, la mujer que había entrado en su vida como parte de un acuerdo y permanecido como su centro de gravedad. «La comida está casi lista», anunció sirviéndose un vaso de jugo. Cuando todos se reunieron alrededor de la mesa del jardín, Ana Luisa subió en su sillita especial, sosteniendo algo que brillaba bajo el sol. «¿Qué tienes ahí, princesa?», preguntó Francisca, notando la expresión conspiratoria de la hija. «¡Sorpresa!», exclamó Ana Luisa, abriendo la manita para revelar 3 anillos sencillos de oro rosa. «Elegí 3 alianzas», anunció ella, orgullosa. «Una para papá, una para mamá y una para mí». Francisca sintió lágrimas formarse en sus ojos. Miró a Enrico, que parecía igualmente emocionado. «¿De dónde salieron esas alianzas, pequeña?», preguntó él con voz suave. «Abuelo ayudó», respondió Ana Luisa, apuntando a Armando, que observaba la escena con una sonrisa tímida y ojos humedecidos. «Él dijo que la familia necesita alianzas». Francisca y Enrico intercambiaron una mirada significativa. No era solo sobre los anillos, sino sobre todo lo que representaban. Compromiso, elección, un futuro construido conscientemente, no por obligación o acuerdo, sino por amor. «Ustedes no necesitan usarlas», se apresuró Armando a decir. «Sé que es precipitado, que aún estamos todos aprendiendo a...». «Son perfectas», interrumpió Francisca, extendiendo la mano para que Ana Luisa colocara una de las alianzas en su dedo. La niña, con la concentración intensa de los niños en misiones importantes, deslizó el anillo cuidadosamente. «Ahora, papá», instruyó con seriedad cómica. Enrico extendió la mano, permitiendo que la hija repitiera el ritual. Cuando fue el turno de Ana Luisa de recibir su propia alianza, sus ojos brillaban con alegría pura. «¿Ahora somos una familia de verdad?», preguntó ella, mirando entre los adultos con expectativa. «Siempre lo hemos sido, mi amor», respondió Francisca, acariciando el cabello de la hija. «Desde el primer día, solo tardamos un poco en darnos cuenta». En aquella tarde, mientras el sol se ponía sobre el jardín, 4 personas profundamente marcadas por la vida celebraban no un final feliz de cuento de hadas, sino algo infinitamente más precioso. Un nuevo comienzo imperfecto, honesto y valiente. Ana Luisa, exhausta después de tanta emoción, se durmió en el regazo del abuelo, que la sostenía como el tesoro precioso que era. Mientras Francisca recogía los platos, Enrico la siguió hasta la cocina. «¿Sabes qué es extraño?», comentó él, apoyándose en la encimera al lado de ella. «Por años pensé que mi padre era el gran antagonista de mi vida, la fuerza que me impedía ser feliz. Y ahora me doy cuenta de que el verdadero antagonista estaba dentro de mí. El miedo de ser vulnerable, el miedo de amar sin garantías». Francisca sonrió, enjugando las manos en el trapo de cocina antes de tocar el rostro de él. «Somos 2, entonces, porque yo también tenía mis muros».
construidos con pérdida y desilusión. Y míranos ahora, dijo Enrico, sosteniendo la mano de ella donde la alianza sencilla brillaba. Derrumbando muros, Francisca se acercó, apoyando la cabeza en el pecho de él, oyendo el corazón que ahora latía en sintonía con el suyo. Nunca imaginé que un acuerdo comercial podría traerme hasta aquí. El acuerdo fue solo la puerta, respondió Enrico, envolviéndola en sus brazos. Atravesarla fue elección nuestra, a cada día, a cada desafío, a cada descubrimiento. Por la ventana de la cocina podían ver a Armando dormido en la silla del jardín, con Ana Luisa acurrucada contra su pecho. Abuelo y nieta unidos por el sueño pacífico de los que finalmente encontraron su lugar en el mundo. Aún hay tanto por delante, susurró Francisca. Su nueva empresa, mi graduación, los chequeos de Ana Luisa. Un día a la vez, respondió Enrico, besando suavemente su frente. No necesitamos perfección, solo verdad, completó ella, alzando el rostro para encontrar los labios de él. Y mientras la noche caía sobre aquella familia improbable, nacida no de sangre o de papeles, sino de elecciones valientes y corazones rotos que encontraron el camino de vuelta a la integridad, una certeza se cernía en el aire como una bendición silenciosa. A veces, los acuerdos más fríos pueden abrir camino para los sentimientos más profundos. Las heridas más dolorosas pueden ser la cuna de la más genuina capacidad de amar, y los encuentros más improbables pueden ser, en realidad, el inicio de la jornada para la cual nuestros corazones siempre estuvieron destinados.